Ay, disculpen. Comenzamos a la Sí. hora que gusten. Sí. No se preocupe, maestra. Chicos, les encargo mantener su cámara encendida. Maestra, ¿tiene algún inconveniente en que grabemos la sesión? No, para nada. Ok, es que tenemos parte de nuestro trabajo final es hacer un documental, entonces vamos a tomar un fragmentito de todo lo que hemos hecho durante el semestre. Muchas gracias, Claro maestra. que sí. Adelante, chicos. Bueno, buenas tardes, maestra. Yo soy Flor Liliana Marmolejo Briones y voy a estar empezando con las 4 preguntas. La primera pregunta es, nos gustaría saber cuál es su formación académica. Mi formación académica, tengo 2 maestrías, por ahí que es lo último, los 2 últimos niveles que tengo como directora, y he participado en diversas, por un decir, formaciones como maestros. O sea, la Normal Superior no es el único lugar en donde yo he formado maestros. Yo trabajaba hace 15 años 20 años para el SECAM, que a lo mejor a varios de sus papás les di por ahí cursos. Entonces, la formación del magisterio, aparte de la Normal Superior, he estado en otras áreas dentro de Secretaría. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las funciones de un director y qué retos enfrenta como este? Las funciones de un director principalmente es hacer que una escuela funcione. Y ese es el principal reto. Debe de estar al pendiente de los trabajadores desde la función que tienen como la clave. O sea, ¿qué función tiene tu clave? ¿En qué te voy a poner? ¿En qué te vas a desempeñar dentro del aula? Y cada uno, al estar dentro de su función correspondiente, es bien importante eso, porque eso permite que un centro escolar trabaje como debe de ser. O sea, yo no le puedo dar a una trabajadora social que esté dando matemáticas porque no es su función. Entonces, una de las partes bien importantes como directora es que todo el personal se esté desempeñando dentro de su función. Checar las claves, porque ahorita estamos muy vigilados, muy vigilados. Si yo como directora tengo un aviador, una clave que no es la correcta y que está en otra parte, pues hay sus formas. Entonces sí, como directora, primeramente, checar que toda la parte administrativa en la cuestión de funciones esté correcta, que todos estén también con su correspondiente pago. Eso me preocupa mucho, porque no soy directora que nada más pues tiene que trabajar. Para mí es muy importante que todos los que están en mi secundaria reciban su merecido sueldo, ¿verdad? Me preocupa cuando duran meses a veces sin pagarles. Me preocupa cuando es que no está extraviado un papel. Entonces, soy de las personas que se presenta a las oficinas y pregunto por mi maestro o por mi maestra o por mi trabajador. Esa es una de las cosas. La siguiente función que tenemos y que va a la par, pues es toda la cuestión de registros de alumnos, de recibimiento de alumnos, papelería, estar muy al pendiente con la parte administrativa, y cuestiones de necesidades, formación de grupos, cuántos grupos necesito tener, entradas, salidas, horarios. Debemos de estar al pendiente de todo. Otra de las funciones, que podría ser la cuarta, es cuestión de mantenimiento del edificio escolar. Debo de estar muy al pendiente de lo que el edificio escolar necesite. Debo de estar muy al pendiente de lo que el padre de familia necesite, así como con el maestro. Debo de estar, cuáles son las claves y cuándo llegó el nombramiento. Checa, porque a lo mejor hoy recibe un estímulo y estoy al pendiente
También me preocupó la cuestión papelería de los alumnos. Eso es bien importante porque no falta quien llega a tercer año de secundaria y el director no sabe que no tiene un acta de nacimiento, que el alumno nunca tuvo un acta de nacimiento. Entonces debes de estar pues viendo a todo tu alrededor. Son tanto funciones administrativas como se pudiera decir cuestión de mantenimiento del edificio, pero sobre todo, la parte que ahí quería terminar con esto, la parte educativa, que todos mis maestros estén trabajando de acuerdo a los planes y programas de estudio vigentes, que estén trabajando con los aprendizajes esperados en el aula. No soy directora que esté constantemente en las aulas vigilando no, pero sí solicito a tiempo lo que son las planeaciones, porque una parte bien importante de una directora es que los planes y programas se lleven a cabo conforme tiempos, conforme grados y conforme las necesidades de los alumnos. Porque si yo me doy cuenta que hay necesidades muy especiales, yo misma puedo sugerirle al maestro, yo te recomiendo que aquí vamos a adoptar otro tipo de evaluación, o te recomiendo. Entonces, también una de las funciones bien importantes es que el director acompaña al maestro con ese proceso de educación que tenemos día con día. Que el maestro se sienta acompañado, no vigilado, que se sienta acompañado, que sepa que hay una directora que conoce de planes y programas de estudio, que sepa que hay una directora que le puede decir, oye, esta rúbrica yo te recomiendo este examen, ¿cómo ves si ponemos esto? Porque en ese sentido ellos se sienten a veces apoyados. Y esa te podría decir una de las pocas funciones, ir al banco, ya no te quiero decir más funciones, porque una directora le hace de papá. Anoche estaba con un alumno a las 10 de la noche porque no podía presentar un examen y la mamá, y eso a mí me da mucho gusto que tengan esa confianza para hablarme, que no digan, ay, no, es que es la directora, ¿cómo le voy a hablar? Y me decía, déjeme le paso a mi hijo, y el muchachito me decía, es que no puedo abrir el examen. Pues me comuniqué con la subdirectora y me comuniqué, yo tengo que atender al alumno. Para eso estoy, para eso me pagan. Y tengo que atenderlo a la hora que se me solicite. Entonces, ahorita con la pandemia, que a lo mejor más al rato lo abordaremos, no hay hora. Y yo creo que muchos de los que son maestros ahorita me están escuchando, nuestras horas se nos acabó, nuestro turno se nos acabó. Tenemos que atender porque las necesidades son diferentes, como ahorita se te va el internet así rápido y bien, bien curioso, como que cuando más lo necesitas es en el momento en que se va. Pero son dentro ahorita de decirte de mis funciones, estar muy al pendiente de la cuestión administrativa, muy al pendiente del funcionamiento del edificio escolar, que cómo voy a ser una directora que en un salón no haya un pizarrón. O sea, una directora debe estar al pendiente de todo. Y cuestión de los alumnos, no se diga, estar al pendiente en el proceso educativo. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta, de hecho, tiene que ver con la pandemia. Es ¿de qué manera ha cambiado el rol de los directores en el proceso de gestión y liderazgo durante la pandemia? Pues yo creo que ahorita te dije algo, ha cambiado bastante, porque antes, no, yo creo que fue un proceso para varios. No soy mucho de oficina yo, pero por lo regular el director, la imagen que se tiene de un director, estar en la oficina firmando papeles. Yo creo que aquí tuvimos que salirnos de esa oficina, atender a la hora que fuera y como fuera, tanto al padre de familia, al maestro y al alumno. Entonces, ha cambiado, sí, nuestro horario ha cambiado. A lo mejor hasta nuestra exigencia
nos hizo capaz de enfrentar retos que a lo mejor no sabíamos que los podíamos hacer. La pandemia nos hizo ver que no éramos intocables, que hasta el más inteligente o el más capaz o con el dinero que tuviera, cuánta gente que estoy mencionando con esas características no pudo hacer nada ante la pandemia. Entonces yo creo que no sé si decirte la palabra cambió. Hay muchas personas que dicen, es que ya no tenemos una organización. Yo creo que tenemos una organización diferente en cuanto a horarios, en cuanto a atención de alumnos. No estoy en el edificio, entonces ahorita esa parte de ver la infraestructura, estar al pendiente que en cuestión del edificio no lo estoy. No estoy recibiendo llamadas en la oficina, pero sí sello, sí firmo, estoy al pendiente y sobre todo lo más difícil que ha sido para mí como directora es no estar cerca de mis maestros y de mis alumnos. Yo creo que ha sido lo más difícil, porque sí tuve a varios enfermos dentro del centro educativo, tuve un fallecimiento que lo tuve que enfrentar y de COVID, no fue de muerte natural. Entonces, esos duelos, si así le puedo yo decir, pues no fueron fáciles, no fueron fáciles. Tener que hablar con todo mi personal, tener que hablar con los alumnos, tener que hablar con los padres de familia, y yo era la que lo tenía que afrontar. Entonces, esos duelos no fueron fáciles. Entonces, ha cambiado bastante, sobre todo no estar cerca de mis maestros, porque hay mucho teléfono descompuesto. Entonces, no es tanto que a lo mejor quieras una desorganización, pero a veces sin querer se da porque no tienes a las personas ahí a la mano. Eso siento que podría decirse un puntito negro que pudiéramos decirse que ha provocado este tipo de cuestiones. Muchas gracias y lamento la pérdida. La cuarta pregunta es, ¿cómo logra que su relación con los docentes sea favorable y se logre un ambiente donde se fomente la comunicación, el respeto, empatía, con espacios para compartir estrategias? Una de las cosas que tengo mucha comunicación con teléfono, WhatsApp, como ahorita la moda, ¿verdad? Procuro siempre cubrir las necesidades de él. Por ejemplo, las clases en Zoom, yo soy la que las organizo, yo soy la que mando todos los links y estoy muy al pendiente de que los alumnos se conecten. Nosotros, por nuestra situación y nuestro entorno económicamente, no tenemos una plataforma pagada. Entonces, pues con uñas o con lo que sea, pero tratamos de atender al alumno. ¿Qué pasa con el maestro? Con el maestro no exigirle ahorita, a partir de la pandemia, un propósito mío fue no pedirle cosas que estaban fuera de, o sea, no lo saturé de trabajo. Ya con que estés viendo, aprende en casa. Imagínate, si tú tienes primero y tercero, primer año lo dan a las 4 de la tarde y tercero lo dan a las 11. Entonces, prácticamente tienes que estar al pendiente, ¿verdad? Entonces, aparte diseñar la actividad, aparte revisarla, aparte concentrarla, que no es igual tener tu registro a la mano y tener el muchacho allí que hacerlo todo en línea. Vaya, un proceso de evaluación que tú das una clase en 40 minutos, acá todo lo que te estoy diciendo es un día completo. Entonces, y para un grupo, ¿verdad? Entonces, no utilizabas tanto la computadora, tu vista no estaba tan cansada, entonces
Procuro ser accesible, les busqué formas nuevas de planear para que no estuvieran tanto. Yo misma les decía, miren, cuando son de 2 horas traten de ver esto, no se saturen. Y pues procurando siempre no exigirles más de lo que la pandemia ya nos estaba agobiando. Sí pensé mucho en eso. Entonces sí procuro, vaya, no soy de las personas que, ya me diste este concentrado de evaluaciones. No, porque te faltó esto, lo tienes que volver a hacer. No, ahorita yo creo que eso a mí no. Procuro ser muy accesible en el trabajo del maestro. Bueno, muchas gracias por sus respuestas y le cedo la palabra a mi compañera Giselle. Gracias a ti, Liliana, Suerte en tu carrera. Muchas gracias. Bueno, maestra, me presento. Soy la alumna Giselle Abencerraje y voy a continuar con las siguientes 4 preguntas. Bueno, como dice usted, debido a lo que estamos viviendo, ¿verdad? A la pandemia, pues yo creo que es una situación muy complicada donde los valores juegan un papel muy importante. Entonces, la siguiente pregunta sería, maestra, ¿cuáles son los valores que identifican su plantel educativo? El primero de responsabilidad y de respeto. Así, ni lo dudo en pensar. Sí, yo creo que algo que nos identifica a nosotros en la escuela es más que todo el respeto. Tengo unos maestros que hace rato la maestra Esmeralda hablaba excelentemente del grupo. Yo creo que ese respeto, a mí como dama que soy, un respeto, todos, yo creo que es un respeto tremendo. No sé cómo manejar esto. En la escuela se dan poco, vayamos a decir, no sé si utilizar la palabra comentarios, lo voy a mencionar así, por ese respeto que tenemos. Entonces, uno de los valores que yo siempre he dicho, y al alumno igual, tienes que tener el respeto. Y pues su servidora tiene que poner el ejemplo. ¿Verdad? Si yo quiero tener el respeto, pues yo soy la primera. Yo soy la primera que yo les tengo que hablar bien a los alumnos. Yo no les puedo decir una mala palabra. Yo no puedo tratar al padre de familia mal. Al contrario, para mí, el hecho de que me vean y un padre de familia, un maestro, y pásale, ¿cómo has estado, Humberto? Y hablarles, no porque les hable de ustedes respeto, sino que así fui formada y no lo digo por los que hablan de tú, pero yo soy una persona que es de usted. Al alumno igual. Usted ya lo terminó, usted ya le dijo al papá. Vuelvo a repetir, no significa que eso sea el respeto, sino que son mis formas, ¿verdad? Entonces, el respeto para mí es bien importante. Es bien importante, porque imagínate que a mí me digan, es que una alumna anda hablando de la directora, jamás, en ese aspecto no. Hay un respeto muy grande porque como tenemos adolescentes que ya son adultos, entre comillas, entonces es muy común que el adolescente rompa esas líneas de respeto. Cuando yo soy una maestra que trabajé en preescolar, primaria y secundaria, o sea, tengo todos los niveles recorridos. Entonces, el más difícil es secundaria porque yo los he trabajado. Yo he tenido niños de preescolar, sé cómo se trabaja con preescolar. He tenido niños de primaria, sé cómo se trabaja en primaria. Pero cuando fue la sacudida, fue cuando entré a secundaria. Y con experiencia y que yo ya trabajaba hasta en secretaría y en secundaria, para mí fue donde yo tuve que ver esos valores que mencionas tú, porque dije, aquí el adolescente tiene mucho que ver ese reflejo de valores. Es un reto trabajar con un adolescente y te lo dice una persona que ha trabajado los 3 niveles.
el más complicado para mí fue secundaria. Sí, fue secundaria. Por eso, porque el adolescente ya se cree un adulto y te quiere tratar como adulto. Entonces, y conflictúa, ¿sí? Hace el conflicto con el maestro, hace el conflicto, ahorita más, antes en la época mía, pues a lo mejor no tanto, pero ahorita más con los medios de comunicación. Rompe ese respeto y cuántas veces aparece un maestro en un celular, en un Facebook, en un mensaje, no sé cómo se le llama, ¿verdad? Entonces, para mí lo básico es el respeto por el tipo de nivel que tengo, que es el adolescente. Muchas gracias, maestra. Sí, como dice, yo creo que lo importante también es predicar con el ejemplo, ¿verdad? Enseñarlo desde ahí. Muchas gracias. Siguiente pregunta es, ¿qué estrategias ha llevado a cabo para fomentar y promover valores en los estudiantes de educación secundaria? Bueno, y ya nos dijo, por ejemplo, uno que es con el ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué otro tipo de estrategias se implementa con ellos? Pues cuando estamos en presencial y cuando estamos, bueno, ahorita que estamos a distancia, por ejemplo, utilizamos mucho el Facebook, la página que tenemos, en donde de alguna manera promovemos los valores de respeta los tiempos, pregunta al maestro, ten comunicación con el maestro. Y sobre todo, una de las mejores estrategias que a nosotros nos ha funcionado es acercarnos con el alumno. Estamos en una comunidad bastante difícil. Hay de todo, es 3 Caminos, la escuela donde yo trabajo. Entonces, predicar los valores cuando tú vas a una casa, te lo digo porque hace 15 días yo lo viví. Tengo 30 alumnos incomunicados y yo soy de las personas que yo voy a las casas. Más ahorita con la pandemia, porque yo no puedo arriesgar a una trabajadora social, yo no puedo arriesgar a una psicóloga, yo no puedo arriesgar. Si ellas me dicen, yo quiero ir, perfecto, nada más es voluntario. Entonces, yo fui. Entonces, cuando ya te acercas y tú dices, ¿cómo promuevo los valores ante una circunstancia que llegas y dices tú, está tu mamá, no, pues que no, está tu papá, no, pues que no? Y entonces, conoces las circunstancias que tiene alrededor el alumno. Y luego vas a otra casa y te dicen que la niña de 14 años ya está viviendo en pareja con alguien. Y caramba, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice yo? Mira, tú vales mucho, eres mi alumno y vengo aquí porque yo no fui a enjuiciar a nadie. O sea, yo no le dije a la señora, ¿cómo es que deja a este niño todo el día solo? ¿Qué es lo que me interesa? Que el alumno tenga una luz. Yo no voy a ir a enjuiciar al padre de familia, no. Que el alumno tenga una luz y si poquita esa luz le puede ir abriendo el camino él solito, porque yo ya vi que el entorno a lo mejor no le va a dar, pues adelante. Entonces, ¿qué estrategia? Acercarte al alumno. Acercarte al alumno independientemente qué problema tenga. Es que no quiere venir la mamá, es que ok. Dice, si no, la montaña no viene a mí, pues yo voy a la montaña, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esa fue siempre ha sido la que a mí me ha funcionado. O sea, acercarme al alumno, estar muy al pendiente de que no sucedan conflictos dentro de los mismos alumnos, estar al pendiente del personal de apoyo es otra estrategia que a mí me funciona. Por ejemplo, háblales por teléfono, estate al pendiente de esto. Dicen que esta alumna, tuve esta situación, fui con la señora, en el tercer, te platiqué 2 casos y ya para cerrar el último,
el chico se quiso suicidar. El último caso, o sea, ya eran como las 5 de la tarde, más o menos, yo ya estaba, era el último de los que... Entonces, tuve que ver la manera en que me tengo que acercar todavía más. Entonces, y no trabajaba. O sea, nosotros lo fuimos a buscar por circunstancias. Pero cuando tú no te acercas a ellos, tú estás juzgando. Dices, no quieren trabajar, la pandemia, están abusando. Tú juzgas. Pero cuando tú te acercas a esos medios terribles que están ahí, hay mucha depresión, si es cierto, el alumno no quiere trabajar, hay mucha apatía, pero porque el entorno así lo tiene. Y nosotros tenemos que sacarlo de ese entorno. O sea, yo no voy a ir a juzgar a nadie. Yo voy a ir a trabajar con mi alumno. Eso es lo que me interesa. Y sacarlo adelante. Entonces, esas estrategias a mí me han funcionado. Acercarme. Yo no soy directora, sí tengo personal y sí les delego responsabilidades, pero estoy cerca. Y si puedo yo y mis posibilidades están, lo hago. Estar cerca, estar muy en contacto con el personal de apoyo, para que no sucedan cuestiones como te lo mencioné hace rato, en donde ya hay una disfunción y los valores, ya ellos ya no tienen nada de valores en la casa. Más de meses, ya no hay valores en la casa. O sea, nosotros los tenemos que retomar ahora que regresemos a clase. Así es, pues realmente me parece una estrategia admirable, maestra, de aplaudirse, ¿verdad? Pues de ir por ellos, tratar de rescatarlos, ¿verdad? Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta es, bueno, sabemos que ahorita durante todo este tiempo, pues nos hemos tenido que adaptar a la situación con diferentes estrategias, pero ahora la pregunta es, ¿qué estrategias tienen contempladas para que los alumnos retomen la forma de trabajar en clase y socializar después de pasar ya pues más de un año aprendiendo desde casa? Primeramente, atender las indicaciones de secretaría. Todas las indicaciones de secretaría las voy a llevar a cabo, así como me lo indica. Una de las estrategias de trabajo, primero atender la parte emocional. Yo ya lo había pensado, nadie me lo había preguntado. A lo mejor otra directora va a decir, el primer mes tienes que dar un repaso y matemáticas y quiero que los alumnos vuelvan a repasar fracciones, no sé, o los contenidos. La parte que a mí me va a preocupar mucho es la parte emocional. Entonces, sí por ahí voy a abordar varias estrategias en donde los alumnos vayan a la escuela, van por los contenidos, sí, pero quiero implementar estrategias que aborden la parte emocional, Imagínate un muchacho que, sobre todo los que van a primero de secundaria, que estuvieron todo sexto, ya no vieron dónde está su escuela y luego primer año de secundaria van a una escuela nueva. Entonces, esa parte yo ya había pensado, no sé, yo tomar un curso o ver una parte tipo, como les dicen los coach, algo así, que les dan la parte emotiva, sí, y ver con mi personal de apoyo estrategias que se implementen atendiendo la parte emocional. Si soy directora, que sé que mis alumnos están bien atrasados en conocimientos, porque nunca va a ser lo mismo. Están muy atrasados, hay muchos que están incomunicados, pero me preocupa mucho la parte emocional. Entonces, yo sé que si mis alumnos levantan esa depresión, esas circunstancias que les están rodeando, entonces, si los levantamos de ahí, podemos tener más beneficio después, ¿verdad? Podemos tener más beneficio después. Entonces, la parte emocional para mí es muy importante y la quiero atender.
Así es, yo creo que en esa parte concuerdo y concordamos con usted, maestra. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, última pregunta de mi parte, ¿verdad? De esta etapa, de esta segunda etapa, es, ¿considera que en la institución que lidera existe alguna práctica frecuente por parte del personal docente que no contribuye al aprendizaje de sus alumnos? Es decir, algunas áreas de oportunidad por ahí, en su personal docente. No, 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 no. Pues ahorita están haciendo hasta el doble, ¿verdad? O sea, ellos buscan la forma de atender. Yo creo que la parte emocional, aunque quisiéramos atenderla, nos vemos descobijados. Yo porque me di cuenta y fui a los lugares. Entonces, que yo me vine muy impactada, y pero yo creo que ellos mis maestros están haciendo más que lo que se les pide, porque están tratando de entender al alumno cuando manda una tarea a la mejor, entre comillas, incompleta, pero están tratando de entenderlo, están tratando de educarlo como fuera, están tratando de lograr esos aprendizajes esperados dentro de todas las limitantes que se tienen ahorita. Entonces, yo creo que no existe algo incluso que se haga conscientemente menos. A lo mejor ahorita por la pandemia, hasta tu servidora como directora, inconscientemente, porque está limitada por el hecho de no estar en la escuela, el hecho de no tener al alumno, al personal, y tratamos de buscar, pero no porque lo quieras hacer, porque todo te limita ahorita. Entonces yo creo que al contrario, mis maestros están haciendo el doble del esfuerzo para poder lograr. Y yo creo que algo que les falte, y si nos llegara a faltar, porque yo soy una directora que está en el barco, yo no separo a los maestros de mí, de mi persona. O sea, yo estoy con ellos en el barco y si nos llegara a faltar algo y nos hundimos, yo me hundo con ellos. Y muchas veces en esta etapa no es ni porque queramos hacerlo, nos faltan recursos, nos faltan apoyos, nos faltan muchas cuestiones. Nos faltan, ¿para qué ahondar? Yo veo ahorita en Estados Unidos ya todos ya no traen cubrebocas, ya están haciendo una vida normal. ¿Y nosotros cómo estamos todavía? Entonces, muchas veces no es porque te falte, sino porque no es porque lo quieras hacer, es porque quieres hacerlo, más sin embargo, ahorita muchas cosas limitan. Así es, maestra. Pues bueno, muchísimas gracias por sus respuestas, de verdad, son respuestas pues muy enriquecedoras, ¿verdad? Para mí, para nosotros en grupo en general. Y pues bueno, le agradezco su tiempo, definitivamente nos llevamos estrategias muy, muy buenas y pues bueno, cedo la oportunidad o el espacio a mi siguiente compañero José Luis. Muy bien. Gracias, maestra. Gracias a ti, Giselle. Buenas tardes, maestra José Luis Mireles. Para continuar con la última parte de esta entrevista, la siguiente pregunta dice, ¿podría mencionar 2 acciones o actividades? Les hago el horario y todo. ¿En quién cae la disciplina? Es en el mismo maestro, pero cuando a mí me llega la circunstancia de algo que pasó, que nada más ha habido 2 casos, inmediatamente yo hablo con el padre de familia. Entonces, en quien recae es en mí. O sea, el maestro toma nota, qué pasó, quién fue el alumno, y yo ya hablo con el padre de familia. Porque como aquí también el muchacho se aprovecha de las circunstancias, ¿verdad? Y fíjate que han sido 2 alumnos y cuestión de poner algo ahí escrito. Sé que en otras escuelas ha habido casos más graves. Y pues no, nosotros ha sido así. Yo hablé con los padres de familia y pues ya de alguna manera les mandé un video, les he mandado como 3 videos donde vienen las indicaciones para trabajar en Zoom, el respeto,
que valoren el trabajo del maestro para preparar su clase, y a los padres de familia les mandé las indicaciones para trabajar en Zoom. Las indicaciones que si se violentaba el reglamento, pues se iba a hablar con el padre de familia, y pues lo más importante, no queríamos que ningún alumno dejara de conectarse. Pero sí les mandé como 3 videos con la normatividad. Fíjate que más que todo no decía normas, decía formas de trabajar en Zoom. Porque si tú le dices al alumno normas o reglas, ya desde ahí ya le estás diciendo como que te estoy amenazando. Y hace rato dije algo bien importante. Debemos de cuidar mucho al adolescente porque el adolescente es muy especial. Entonces, es más, fíjate, en un Zoom que tuve con padres de familia, un alumno me lo hizo a mí. Un alumno me lo hizo a mí. Entonces, él entraba, estábamos con los padres de familia y se identificaba con un hombre. Y yo no lo había visto, sino que la trabajadora social me dijo. Entonces, lo único que ni le pregunté nada, simplemente lo saqué y después hablé. Entonces, nadie se escapa, nadie se escapa. Debemos de tener mucha tranquilidad cuando pase eso, contar hasta 1000, porque el alumno te reta a ver hasta dónde tú llegas. Yo ese día yo no le dije nada, simplemente lo desconecté y ya. Tan tranquilos, ¿verdad? No puede, ya habrá su momento y lo tuve. Tuve las formas también, y yo creo que eso es lo más importante, que ellos aprendan a hacerlo, ¿sí? Y las normas están, recaen en el maestro, las indicaciones son inmediatamente que llega a pasar algo, se comunican con dirección, así. ¿No? Aquí no hay con que trabajo social, porque volvemos a lo mismo, es el teléfono descompuesto. De aquí a que hables con trabajo social y de aquí a que trabajo social, aquí ya ahorita como las circunstancias es inmediatamente y se habla con el padre. Oh, qué bueno saber de esa apertura que usted mantiene y la gran comunicación con toda la comunidad educativa al permitirles pues una llamada directa, ¿verdad?, hacia su persona para tratar asuntos de la disciplina de los alumnos y evitar pues muchos problemas que se podrían surgir por malentendidos y detalles así, de ese índole. Bueno, muchas gracias, maestra, por su respuesta. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. En este tiempo durante esta contingencia sanitaria global, obviamente se mantuvieron muchas restricciones y limitaciones de actividades en los diferentes sectores de la sociedad. Obviamente el sector educativo no fue la excepción y se suspendieron también totalmente ciertas actividades. A propósito de ello, a pesar de la nueva modalidad en la que nos encontramos trabajando, se siguen realizando actividades como los honores a la bandera, festejos, celebraciones, etcétera. No, fíjate que no. Nosotros, es un área que sí me ha dolido, ¿qué es lo que hacemos cuando es Día del Soldado, Día de la Independencia? Subimos al Facebook, mañana 16 de septiembre, le decimos a los padres de familia, o yo le digo a la de Cívica y Ética, a ver, o de Historia, les recuerdo que esta semana hay que afianzar esta fecha y todo. Pero los honores a la bandera, por el hecho que a lo mejor requerías o que fuera el lunes y yo no tengo muchos que se me conecten, francamente, entonces es un área que se ha dejado. Las fechas y en la cuestión de cívica y ética, le digo yo, te encargo que esta historia estén al pendiente de esta semana, digan por qué el lunes no va a haber clases, aunque es una fecha cambiada, pero hagan la mención. Y ahí mandamos nosotros lo que es sobre todo cuando es la fecha, mandamos el himno nacional por WhatsApp y una banderita y esto, pero no pudimos hacer más.
Muchas gracias, maestra. Ujú. Pasamos ya a las dos últimas preguntas. ¿Qué prácticas escolares han perdurado en su escuela a lo largo del tiempo? Obviamente estas, como todo, es decir, los directivos tienden a imprimir su sello particular en el centro del que están al mando. En este caso, ¿usted ha identificado algunas prácticas que han perdurado durante el tiempo que usted ha dirigido su institución? Sí, mira, hay algunas, bueno, es la realización de los trabajos en un dado momento, educación física, el maestro ha continuado a distancia, él ha hecho, ¿cómo te diré? Actividades. A mí me llamó mucho la atención porque la otra vez hizo una actividad a distancia en donde realizaban ciertos ejercicios, ciertas prácticas y todos estaban conectados. Te estoy hablando no de 40, pero sí de un grupo como de unos 20. Entonces, educación física se ha continuado realizando. Taller es muy difícil de llevarse a distancia, ¿eh? Muy difícil, porque no tenemos ahorita el recurso. Más sin embargo, los maestros siguen dando tecnologías en contabilidad, en cuestión de taquimecanografía, cuestión de computación, o sea, todas esas, y biblioteca. Biblioteca de las actividades que se están llevando a cabo por medio están bajando libros y haz de cuenta que es como ir a la biblioteca en la escuela. Entonces, esas actividades se siguen desarrollando, vayamos a decir, educación física, que es algo difícil de llevarse, el maestro tiene mucha creatividad y los pone y estaban ellos jugando como si fueran en un equipo, era una estrategia, no era fútbol, era un juego, no sé cómo se le llama ese, yo lo vi un rato. Entonces cada quien estaba jugando desde su casa y daban puntos, o sea, acumulaban puntos, como decir goles o no sé cómo decirte la palabra. Entonces en taller ellos siguen con su taller, con las actividades de taller igual, taquimecanografía, contabilidad, cocina, o sea, la dan a distancia. Esas actividades, biblioteca, bajaron una página en donde los alumnos tuvieran accesibilidad a libros de texto para que fueran a la biblioteca, entre comillas, digital, como lo hacen en la escuela, la biblioteca que nosotros tenemos. Entonces, esas actividades son las que se siguen llevando. No se han hecho, pues lógico, muchas no se hacen, tú lo has dicho ahorita, yo creo que las asambleas cívicas no las hacemos porque batallamos mucho para la conexión, mucho. Entonces, juntar a toda la escuela, juntar a un grupo de, no sé, 25, 27, se enlazan 12, 15. Entonces, juntar toda una escuela, pues, es todavía más difícil. Y más cuando te enteras que para ponerle saldo, no sé cómo se le dice, el otro día me decía un alumno, es que yo le pongo 10 pesos o 15 pesos y con eso puedo bajar la tarea, pero se me acaba y no sé cómo me explicó el alumno. Entonces, esos casos, tú dices, pues mejor esos 10 pesos o 15 pesos que los tengan para las tareas, porque si se me conectan para otra cosa, ya ellos, ese día el papá lo que le dio ya se lo acabó. Entonces, sí, créeme lo que sí batallamos, pero esas 3 actividades las siguen llevando. Muchas gracias, maestra. Y ya para finalizar esta tan enriquecedora entrevista a la que nos ha permitido entablar con su persona, de acuerdo a su experiencia, ¿qué recomendaciones o consejos nos podrá compartir como futuros docentes? Actualícense siempre. Actualícense siempre y les voy a dar un consejo que me lo daba mi papá que ya no vive. Él siempre me decía, pórtate bien. Y a lo mejor ahorita quieren un consejo de directora que les diga que
que estudien o que tomen una estrategia. Sé cuestiones didácticas en el área de matemáticas, pero una de las cosas que a mí me ha abierto las puertas es hace rato esa palabra, el respeto, ¿sí? El nunca estar arriba de nadie en la cuestión académica. Siempre yo voy a aprender de mis alumnos, siempre. Y ustedes también hagan sentir eso a los alumnos de secundaria, que no llega un maestro, que llega el que va a aprender también con ellos. O sea, muchas veces, y yo lo comento porque yo estoy en el área de matemáticas, y a veces pensamos que tal conocimiento me puede dar una superioridad. Te puede dar no tanto superioridad, te puede permitir algunas cosas diferentes, no significa que sean superiores, pero siempre traten, ¿qué consejo yo te daría? Seguirse capacitando, sean sencillos y siempre entiendan a sus alumnos. Porque yo he tenido alumnos en la normal superior que uno les da muchas oportunidades, entendemos, etcétera. Y luego cuando están ya como maestros de secundaria, son los que más reprueban a los alumnos. Se me hace que Sí, se bueno, quedó congelada la imagen. Muchas gracias por sus consejos, maestra. Nos van a ser de gran utilidad para nuestra futura práctica educativa. Y bueno, muchas gracias nuevamente y cedo la palabra a la maestra Esmeralda. Muchas gracias, maestra Lucy. ¿Nos escucha? Creo que no nos escucha, maestra. Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, ya salió. Yo creo que esperamos un momentito para concluir para dar la despedida. Entonces les voy a solicitar que uno de ustedes tome la palabra para que nos pueda compartir qué les ha aportado pues esta experiencia, qué les deja a ustedes a nivel personal y como futuros docentes. Entonces, ¿quién toma la palabra ahorita que regrese la maestra? Andrea. Dígame, maestra. Sí, le comentaba quién toma la palabra. Como vi que estaba su mano así, dije, a lo mejor es Andrea que quiere participar. Como guste. Bueno, ahorita que regrese la maestra, nos comenta qué le ha dejado en esta entrevista, qué le aporta a nivel personal y como futura docente. Salirse esto. Ay, disculpen, me he salido, el internet me ha sacado varias veces. Sí, pues terminamos, yo creo con eso, José Luis. Ese es el consejo más, uno que ya tiene experiencia, ya con tantos años, la capacitación los va a hacer mejores, pero que también los haga mejores personas, porque van a trabajar con personas. Así que los títulos se queden aguardados ahí yo les digo a mis alumnos, los títulos yo no los tengo colgados en las paredes, los títulos yo los tengo con mi trabajo con los alumnos. Y eso es lo que ustedes se deben de llevar. Y nunca paren de prepararse ni de aprender. Sean sencillos con todos, y con los directivos. ¿Qué consejo les puedo dar cuando llegan a una secundaria? Porque llegan a una secundaria en donde el directivo no es como el de preescolar, ¿eh?
No, los directivos de preescolar son una chulada, porque son todas mujeres. En primaria no, pues son 6 grupitos, 10 grupitos, a menos de que estés en una escuela tipo Torres Bodet. Cuando llegas a una secundaria y llegas a una técnica, y el directivo es el de la mañana y el de la tarde, el directivo ni te conoce a veces. El que te va a conocer es el auxiliar o el prefecto o el coordinador. Ese va a ser tu directivo. Entonces, ustedes siempre la mejor disposición. Cuando ustedes trabajan también, el directivo va a saber de usted, así esté metido en la oficina porque tiene un montón de grupos en la mañana y en la tarde. Entonces, a lo mejor usted pocas veces va a saludar al director. Su director va a ser el coordinador. Entonces, ¿qué es lo que yo le aconsejo qué es lo que hacen mis maestros? Yo les tengo una confianza en mis maestros tremendo, donde ellos me pueden hablar, yo les puedo hablar. Para que se llegue a ver esa confianza, es porque yo he tenido necesidad de ellos y ellos me han enseñado. Ahora con esto de la tecnología, yo le hablaba a la maestra Sonia, Sonia, dime cómo, porque ella trabaja en un colegio, dime cómo le hago aquí, dime cómo, sí maestra, ¿cómo ve? Voy a su casa, sí mija, vente, y ahí estábamos. ¿Por qué? Porque yo he visto a Sonia trabajar. No se lo voy a pedir a María, que a lo mejor ni me saluda. Ya me entendieron. Entonces, el directivo, tú dices, ni cuenta se da de mí porque él vive allá en su mundo, haciendo un montón de papeles, firmando. Sí se da cuenta de ti. Sí se da cuenta de ti. Porque tu trabajo hace eco. Entonces, llévese eso. Y un directivo es el que abre muchas puertas o la cierra. Entonces, ese es el mejor consejo que le doy. Trabaje, y trabaje y sea sencillo, y nos portamos bien, y todas las puertas se van a abrir. Y ojalá y más adelante los vean en mi secundaria. Van a tener las puertas abiertas y muy contenta de recibirlos. ¿Sí? Muchísimas gracias, maestra. Muy enriquecedora cada una de sus respuestas. Nos van a ser de gran utilidad para nuestra futura práctica docente. Y bueno, sería un gusto coincidir en el ámbito ya laboral cuando sea nuestro turno de estar frente a grupo. Muchísimas gracias. Segundo semestre, ahí los espero. A partir de tercero ya van, ¿verdad, Esmeralda? A las escuelas. Ahorita la próxima semana van a ir los de cuarto, ahí los voy a tener. Y les digo a mis maestros, denle su tema, atiéndanlos como reyes, porque nosotros fuimos normalistas y nosotros también tuvimos necesidad. Entonces, nos quedamos siempre con eso. Y pues mucha suerte, Esmeralda, que todo termine bien. Muchas gracias, maestra. José Luis, ¿puede desactivar su audio para evitar la interferencia, por favor? Muy bien, gracias. Pues muchas gracias, maestra Luz. Nos contagia por ser una maestra tan comprometida, tan apasionada de lo que hace. Y bueno, ya nada más para cerrar, me gustaría que alguno de los alumnos tomara la palabra para que nos pudiera compartir qué le deja esta experiencia a nivel personal y como futuro docente. Me gustaría tomar la palabra. Muy buenas tardes, maestra. Primero que nada me presento para darle un comentario de cierre. Soy Andrea Rodríguez. Bueno, más que experiencia, nos ha dejado un aprendizaje. Nos ha dado muchos puntos de vista, no solamente como directivo, porque sabemos que tiene un papel muy grande. Entonces, lo primero que me gustaría comentar como aprendizaje fue lo que comentó acerca del respeto, de la manera en que se dice cómo hablamos de usted. No solo me gano el respeto, sino que lo mantengo, lo cual admiro y la verdad que sabía, pero no me había dado cuenta de que hay que implementarlo cada vez más, ¿verdad? Una cosa más que también me agradó mucho sobre sus respuestas
fue cuando comentó lo de los maestros, que se sienten vigilados, que no hay que hacerlos sentir vigilados, simplemente apoyados, lo cual pues una vez trabajé en la secundaria como administrativo y veía muchos maestros, ahí va el director y los alumnos decían, el maestro podía decir, hay una directora, todos callados, por favor. Haces que el maestro se sienta como impresión. Y ahí estás tú como docente, o como uno como futuro docente, sintiéndote vigilado. Cuando debería ser, tú como maestro, pasa el directivo y los alumnos por sí solos queden quietos en caso de no estarlos. Y el maestro con toda la tranquilidad posible sentirse apoyado porque el grupo está más quieto de lo que ya estaba. Y de esa manera apoyar al maestro. Bueno, y de antemano, primero que nada, agradecer el tiempo, el enriquecimiento, y cada respuesta que nos dijo, le puedo asegurar que no se nos va a olvidar. Gracias, maestro. Gracias a ti, Andrea. ¿Alguien más de los chicos? Yo, maestro, pues igual, pues un gusto haberla conocido, directora Luz Patricia. Le agradezco mucho porque yo creo que una de las cosas que más se me queda es lo que menciona de la humildad. O sea, creo que como docentes una de nuestras cualidades debe ser siempre estar aprendiendo, no solamente del libro o de las cosas que vemos teóricas, sino también de los alumnos, padres de familia, de toda la gente con la que convivimos. Entonces yo, en lo personal, creo que me quedo más con esa enseñanza, porque creo que es una cuestión que podemos aplicar no nada más en nuestra profesión, yo creo que también en nuestra vida personal. Entonces le agradezco mucho. Gracias a ti, Gilberto. Muchas gracias, maestra. Pues concluimos nuestra entrevista, nuevamente agradecidos por el tiempo y el espacio, y esperemos coincidir muy pronto y podernos saludar en la normal. Claro que sí, ya va a llegar el tiempo y van a ver lo que ahí vamos a poder platicar, una foto o algo, y ahí vamos a estar con ustedes. Pues muchas gracias, que pasen buenas noches y nos vemos la próxima semana, chicos de segundo. Maestra, espero coincidir con usted muy pronto. Claro que sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bye.